Buenas noches, El Salvador. Una vez más, una noche de jueves que el Creador nos permite disfrutar su entrevista 8 en punto. Sean bienvenidos, señores. Esta noche vamos a estar evaluando la gestión del presidente Mauricio Funes en todo lo largo y ancho de su expresión. Análisis de la situación del país que hereda el próximo presidente. Acto solemne de investidura el próximo domingo. Programa especial Canal 33 de 7 a 12 que usted no se puede perder. Este día, Sala de lo Constitucional comparte una nueva resolución donde establece la admisión de la demanda y suspensión del acto reclamado. El presidente Mauricio Funes no podrá accesar al Parlamento Centroamericano, por lo tanto no podrá tener un fuero que esta institución centroamericana le brindaba. Hay posiciones encontradas sobre esto, expresiones de parlamentarios que esta noche las vamos a analizar, entre otros temas. Con gusto le damos la bienvenida al padre José María Tojeira. Un gusto, padre, nuevamente tenerlo acá. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Nuestro invitado de esta noche también el doctor Oscar Godoy. Doctor, un gusto tenerlo en 8 en punto también. Buenas noches. Y queremos disculpar, gracias a usted por acompañarnos, y queremos disculpar al doctor Héctor Dada Iresi por no acompañarnos esta noche, y es que ha tenido una recaída de salud. Desde acá, a nombre de toda la familia de Canal 33, queremos desearle que se recupere pronto. Sabemos que esto fue a última hora y por supuesto muchos salvadoreños gozan del agrado de su análisis. Estamos analizando el primer tema. Y es que primero, el primer tema de estos es que lo que ya adelantábamos sobre el balance de la gestión del presidente Mauricio Funes. ¿Cómo se está entregando este país? ¿Cómo lo recibe el gabinete entrante? Padre Tojeira, ¿qué expectativas se tenía en algún momento? ¿Cuáles de estas se cumplieron? Y obviamente muchas personas dicen, señores, hay que darle el beneficio de la duda al gabinete entrante. Han mandado ciertos mensajes que de una u otra forma podrían exigir confianza del conglomerado social y muy particularmente de la empresa privada, que se ha quejado reiteradamente que no esperaban que el presidente Funes tuviera la reacción en este quinquenio y la relación que tuvo. Bueno, la empresa privada siempre ha sido muy llorona, ¿verdad? Y ha hecho bastante menos por el país de lo que debía, ¿verdad? Siento yo. Pero independientemente de eso, mire, yo creo que este gobierno le ha caracterizado un intento de ir adelante e inmediatamente dar marcha atrás. Es decir, que es tal vez lo que le ha producido en muchos sectores una reacción más negativa. Puedo poner algunos ejemplos, ¿verdad? Es decir, da marcha adelante, pues en la ley de acceso a la información, una ley que no existía, pero inmediatamente no la cumple, ¿verdad? Y se pone resistente a cumplirla. Eso es defraudar a la gente, ¿verdad? Es decir, es cierto que la ley es un avance, ¿verdad? Pero no puedes defraudar a la gente inmediatamente. Añade a través de la ley dientes al Tribunal de Ética Gubernamental y después tarda más de un año en constituirlo, con todo lo que significa de atraso, todo lo que significa de trabajo extra posteriormente, de necesidad de ponerse al día, etcétera, ¿verdad? Sube un poco más el salario mínimo de lo tradicional, ¿verdad? Pero mantiene el mismo esquema absurdo y clasista de un salario mínimo en el campo que es vergonzoso y un salario mínimo de la ciudad que es deficiente, digamos, ¿verdad? Y no solo eso, sino que ni siquiera trata de subir un poco más el del campo para acercar, ¿verdad? Entonces, son saltos adelante, saltos atrás. Es decir, pone una pensión compensatoria, que yo creo que es una cosa de justicia con los ancianos de este país, y ahora hace 5 meses o 6 que no se lo están pagando, porque cuando falta el dinero, al primero que le cortan el dinero es al más pobre, es decir, al anciano pensionado, ¿verdad? Que ha trabajado y que no ha podido cotizar por pobre, ¿verdad? Estaba en todo su derecho, ha producido riqueza, ha trabajado, que le den una pensión compensatoria, que además es pequeña, $50 al mes, a los mayores de 70 años. Bueno, es decir, se les quita ahora. Pues es un avance, un retroceso, ¿verdad? Y yo creo que esto es lo que más ha defraudado a la gente, aparte que se esperaban como
medidas o tendencias de mayor calado social. Es decir, estas medidas que ya son necesarias e indispensables para el país, como un solo sistema médico de salud para toda la población, con un servicio de calidad e igual, o una universalización del bachillerato indispensable para salir del subdesarrollo y para poder competir internacionalmente. Cosa que a mí me extraña también que la empresa privada nunca lo pida, siempre están diciendo, no, vamos a producir y después haremos. Es decir, miren, hay cosas que hay que empezarlas a hacer para poder producir bien y no convertirnos en un exportador de mano de obra barata o un importador de empresas que solo buscan mano de obra barata, porque eso no nos mete en el campo del desarrollo. Entonces, yo creo que ha habido lo positivo, dice uno, bueno, yo creo que ha habido más conciencia social, ¿verdad? Y se han tocado temas sociales. Lo negativo, es decir, bueno, se esperaba mucho más de este gobierno, es un conjunto. Luego pues ha habido otras cosas, el talante del presidente, estilos diversos, ineficacia de algunas instituciones, en fin, este tipo de cosas que con frecuencia son más debatibles, etcétera. Pero a mí estructuralmente lo que me impacta más negativamente, diría yo, es precisamente ese marcha adelante, marcha atrás, marcha adelante, marcha atrás. Se le puede echar la culpa a quien quiera, pero realmente, y se puede decir que hay factores que tenían oposición, que tenían esto y que tenían lo otro. Pero, por ejemplo, en nombrar el representante del Ejecutivo en el Tribunal de Ética Gubernamental, le correspondía estrictamente al Ejecutivo. Ahí no hay presiones ni de uno, ni de otro, ni de no sé qué, ¿verdad? El dar información sobre la propaganda le corresponde al Ejecutivo según la ley y no hay por qué declarar reservado el gasto en propaganda. Entonces, hay una serie de marchas atrás que son realmente lamentables y a veces escandalosas. Y en ese sentido yo creo que hay que exigir un nuevo estilo de hacer política, mucho más transparente, mucho más cumplidor de la ley. A la otra, es decir, famosa además, es decir, promueven, porque eso lo promovió el gobierno, una sala de lo constitucional bastante decente y casi inmediatamente se ponen a pelear con ella. Eso también marcha adelante, marcha atrás. Es decir, yo creo que eso tiene que terminar, porque eso indica un modo de hacer política excesivamente tradicional, la política politiquera, a la que estamos a veces demasiado acostumbrados, y yo creo que hay que hacer una política mucho más seria, mucho más responsable, mucho más impregnada de la necesidad de sacar deducciones y sacar responsabilidades políticas de las personas que no cumplen sus compromisos o que realizan esta especie de golpes de veleta que no se sabe ni de dónde vienen ni a dónde van y que paralizan en general una línea de gobierno. Yo hubiera preferido un gobierno mucho más serio y coherente con sus principios, aunque se hubiera equivocado, que uno de estos de va y ven. Entonces, bueno, ojalá el próximo sea realmente un gobierno con más diálogo, ciertamente, y también con más personalidad, diría yo, es decir, no con estos vaivenes que a mi juicio son muy negativos para la política, aunque el tema social, pues hay que reconocer, creo yo, y por eso se le conserva al presidente una buena calificación dentro de lo que son las calificaciones presidenciales en América Latina, porque ha habido más preocupación social y la gente le achaca eso a favor. Pero estrictamente hablando en política, sí, yo creo que ha sido un gobierno que ha tenido serias deficiencias por este tipo de falta de coherencia con sus principios e incluso con sus acciones directas, ¿verdad? Como son estas acciones que pueden ser positivas, pero que inmediatamente se cubren de negatividades. Ok, doctor Godoy, también la misma pregunta. ¿Cómo deja el país el presidente Mauricio Funes en toda la extensión de su palabra? El padre Tojeira ya abordaba el tema institucional, en el cual el decreto 743 se gesta precisamente al interior de las entrañas de Casa Presidencial con la compadecencia y de una u otra forma la aceptación de otros institutos políticos para limitar o cercenar las facultades de la Sala de lo Constitucional. Bueno, cuando uno evalúa a un presidente saliente, no puede evitar regresar
aquel discurso inaugural, ¿verdad?, de la presidencia. Hay frases o expresiones o palabras que el señor Funes manifestó en su discurso de toma de posesión, que eran como la plataforma para imaginar qué podía haber sido su gobierno. Y una de las frases reiteradas que él utilizaba, y de hecho era parte del eslogan de su campaña, era cambio. El cambio expresado en términos de una nueva forma de gobernar, una nueva forma de tomar decisiones, una nueva forma de conducir al país, una nueva forma de abordar los problemas del país. Otra expresión que él utilizó en su discurso de toma de posesión fue la palabra meritocracia. Prometió construir un gabinete en base a méritos y credenciales de capacidad y honestidad, y también manifestó en ese mismo discurso una promesa de honestidad y transparencia, y dejaba ver en su discurso que él se proyectaba como un hombre altamente inteligente y capaz para conducir los destinos del país, y que él era demasiado capaz por sobre toda la experiencia de los gobiernos de Arena, y se comprometió también a luchar por limpiar el espectro político de corrupción. Ese fue su discurso inaugural, e hizo síntesis diciendo que él iba a parecerse en el modo de gobernar a Ignacio Lula da Silva, y que su guía espiritual en el gobierno era Monseñor Romero, a quien iba a emular y a quien iba a representar. De hecho, el manejo de su imagen personal se trabajó en esos términos, ¿verdad? Lentes, ropa, de manera que su rostro se pareciera a Monseñor Romero. A 5 años de ese discurso, uno se pregunta, de todo eso que él prometió, que era como su carta de principios, ¿cuántas cosas fueron como las dijo o cuántas eran realmente falacias? La falacia en sentido estricto la vamos a interpretar como un engaño premeditado, porque a veces se tiene claro cuál es la condición del país y cuáles son los límites de un país como este y cuáles son los obstáculos que uno va a enfrentar. Por lo tanto, la sobreoferta es una maniobra burda en la demagogia comunicacional de los candidatos y de los que se inauguran como funcionarios cuando están prometiendo. Cuando uno evalúa un gobierno, y lo hemos dicho en otras ocasiones, siempre tiene que ver cómo se movió el país en sus indicadores. Al cerrar este quinquenio, la pobreza de este país es profunda, el hambre de la gente, la falta de trabajos y de oportunidades es el diario vivir, el miedo, la extorsión y la muerte son nuestros vecinos más cercanos, el terror y la desesperanza es el diario vivir, mientras hemos estado dirigidos por un funcionario que creyó que el poder lo encarnaba él y sobre él, y solo él. No comprendió que en política los poderes son múltiples, algunos visibles, otros no, otros tienen unas manos más largas, otros más cortas, otros solo tienen las uñas largas, pero en sentido estricto el poder es amplio y uno no puede pretender que uno es el poder. Un presidente cuya gestión fue autocentrada, como bien lo dice un pensador, Enrique Dussel, que señala como corrupción política el creerse que uno es mandatario para mandar. Dussel nos dice que se es mandatario para obedecer. Se obedece al pueblo porque es quien pone en nuestras manos ese poder para poder dirigir el país. Este país está en una condición crítica, está sin dinero, está al borde del miedo toda la población. Hay muchos poderes en la calle que están por encima de las instituciones. Realmente es terrible cuántos miles de niños y niñas son asesinados año con año sin protección fáctica por parte del Estado, que tiene la obligación constitucional de hacerlo. Uno bien puede ser apologista de quienes pueden ser sus amigos, pero realmente desde el punto de vista politológico uno no puede obviar el estado real del país que tenemos. Es un reto enorme, es un desafío enorme al que se va a enfrentar el profesor Sánchez Serén, pero también tiene la oportunidad de reivindicar la esperanza que nació en el 2009, cuando el presidente Funes le robó el gobierno al FMLN y se lo quedó para sí. Yo no puedo decir que hay legado, sí puedo decir
que se perdieron 5 años de oportunidades de hacer avanzar en serio este país. Ok, vamos a hacer nuestra primera pausa, señores, en 8 en punto. Al regresar, vamos a conocer toda la intimidad de esta resolución de la Sala de lo Constitucional en torno a este tema. ¿Por qué no? Vamos a hablar de publicaciones, de rotativos, donde esta mañana, el día de ayer y también rotativos electrónicos hablan de despilfarro del presidente Mauricio Funes, señalamientos de corrupción donde la meritocracia no estuvo a la orden del día, entre otros temas. A la salida del mandatario no hacen una evaluación necesariamente, sino señalamientos puntuales sobre su administración. De eso y más vamos a hablar en 8 en punto. Pausa, regresamos. Estamos de regreso. Mil gracias, señores, por su preferencia. Ya lo habíamos adelantado. Este día los salvadoreños conocimos de una nueva resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La comparto acá en el plasma para que ustedes, y obviamente en su pantalla, para que ustedes puedan contemplar cuáles fueron los argumentos de los cuales descansa la resolución. Le dice puntualmente a la Asamblea Legislativa que tiene 10 días para rendir informe ante la admisión de la demanda y suspensión del acto reclamado en base a los artículos correspondientes 2, inciso 2 y 3 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas, para lo cual deberá tomar consideración los motivos explicados por las peticionarias y las acotaciones plasmadas en la resolución de mérito. Adicionalmente, hace la suspensión del acto reclamado, es decir, el presidente de la República, hasta este momento, el presidente Mauricio Funes no podrá asumir el cargo del Parlamento Centroamericano y consiguientemente el fuero que trae como aparejada consecuencia. Para conversar sobre este tema vía telefónica, es importante, efectos de ilustración, le damos la bienvenida al doctor René Portillo Cuadra para que nos explique un poquito sobre el alcance de la decisión de la Sala de lo Constitucional. Muy buenas noches, doctor. Un gusto tenerlo en 8 en punto. Buenas noches, Sergio. Un abrazo fraterno para ti, para el padre Tojeira, para el licenciado Godoy y desde luego para la familia salvadoreña. Tal como tú lo apuntabas, esta tarde la Sala de lo Constitucional emitió una resolución en la cual básicamente plantea de que se admite una demanda en un proceso constitucional por la probable inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, precisamente porque exceden la letra de la Constitución, ya que solo se reconocen como diputados a los que fuesen elegidos por elección popular, abarcando entonces el concepto tanto a los diputados del Parlamento Centroamericano como a los de la Asamblea Legislativa. El segundo punto importante de la resolución es que confronta lo que dice el artículo 80 de la Constitución, que a su letra dice lo siguiente: el presidente y vicepresidente de la República, los diputados a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano y los miembros de los consejos municipales son funcionarios de elección popular. En ese sentido, cuando el artículo 2 y 3 señalan del Tratado Constitutivo que de pleno derecho se incorporan el presidente y vicepresidente de la República al haber terminado su mandato, está violando flagrantemente lo que dice el artículo 80 de la Constitución. En ese sentido, y para garantizar que se cumpla esta resolución cautelar que ha dictado la Sala, entonces se dicta esta medida en donde le prohíbe al Tribunal Supremo Electoral que preste juramento el presidente de la República saliente para que no pueda en ese sentido incorporarse al Parlamento Centroamericano. Y tiene sentido, porque la única manera de hacer valer que él no tome posesión es a través de esta medida cautelar. Hay un aspecto fundamental de la hermenéutica jurídica que dice que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. El artículo 80 que te acabo de leer es claro al decir que los diputados al Parlamento Centroamericano, sin ninguna distinción, son funcionarios de elección popular. En ese sentido, yo creo que la Sala de lo Constitucional
ha pronunciado una resolución histórica en nuestro país en la cual el Tratado Constitutivo del Parlacen es un instrumento internacional subordinado a la Constitución. Por lo tanto, ningún instrumento de esta naturaleza puede contrariar, contradecir u obviar la letra de nuestra Constitución. Ok, doctor, es importante analizar cuál es el alcance de esta resolución. Uno, declara un espacio al Tribunal Supremo Electoral donde dice que deberá de abstenerse de extender credenciales y recibir la protesta de ley y dar posesión al presidente y vicepresidente designados a la presidencia. Uno. Y dos, esto indicaría, en un punto número 2, doctor, que cualquier ciudadano que se sienta agredido civil o penalmente podría interponer sendas demandas en contra del expresidente o presidente. Hasta este momento, Funes. Sí, una vez que él no goce del fuero que la Constitución le otorga en su calidad de presidente y quedando a partir del 1 de junio como un ciudadano común y corriente que no goza de ese fuero constitucional, cualquier persona, natural o jurídica o incluso de oficio, la Fiscalía General de la República puede iniciar cualquier proceso penal en su contra y deducir las responsabilidades que sean necesarias. Aparte, Sergio, del tema de la resolución de la Sala de lo Constitucional, yo te quiero dar una valoración de carácter personal y adicional a este tema. A mi juicio, aun cuando el señor presidente de la República actual se juramentara como miembro del Parlacen, a él se le pueden deducir responsabilidades penales por hechos presuntamente delictivos cometidos antes de tomar posesión, porque nuestra Constitución claramente regula que el fuero constitucional de los diputados opera desde el día en que él toma posesión hasta el día que él finaliza. Es decir, que el fuero opera únicamente para los delitos cometidos desde el día en que él toma posesión hasta el día en que él finaliza, pero la Constitución no hace una salvedad de los delitos que se hayan cometido anteriores al día de la toma de posesión. Por lo tanto, si él cometió un delito antes de haberse juramentado, hipotéticamente hablando, antes de juramentarse como miembro del Parlacen, ya el fuero no le alcanza porque el fuero no es retroactivo. Y ese es un punto de análisis, de discusión, porque muchos hemos entendido de que el fuero constitucional protege en sí mismo a la persona y se olvida del delito. Y hay un punto importante, en doctrina constitucional, el fuero constitucional no es retroactivo. Okay. Pero eso es una valoración aparte de la resolución de la sala y que es importante darle contenido porque en algún momento determinado cualquier ciudadano puede impugnar artículos del Código Procesal Penal y del Código Penal y artículos del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa que han tratado de distorsionar el fuero en el sentido de proteger al funcionario que lo goza por hechos presuntamente delictivos cometidos antes de ser funcionario y de gozar del fuero. Por lo tanto, en El Salvador tenemos bastantes tareas pendientes que legislar para aclarar el tema del fuero constitucional. Ok, doctor, voy a hacerle una pregunta, no tengo mucho tiempo y le voy a rogar que sea como bien sintético. Voy a tratar de desaprender lo que como abogado he aprendido. Muchas personas dicen, el señor Flores ya podría nombrar a un apoderado para demandar desde el lunes al señor Funes, o tendría que esperar a que fenezca el proceso que la Fiscalía le está siguiendo para proceder muy particularmente, como yo he escuchado, por una denuncia o acusación calumniosa, por ejemplo. Mira, como la figura que me pones es exclusiva, denuncia o acusación calumniosa, yo te diría que todavía no se puede porque el proceso penal no ha concluido. Otro. Habrá denuncia o acusación calumniosa cuando el tribunal lo absuelva. En ese sentido sí queda prácticamente consolidada la figura para que cualquier ciudadano, incluyendo la persona que tú me menciones, pudiera demandarlo por esta situación. Ok, perfecto. Doctor René Portillo Cuadra, muchísimas gracias
por el tiempo destinado a esta entrevista y por atender nuestro llamado. Un abrazo fraterno para ti, buenas noches. Buenas noches, gracias. Padre Tojeira, arranco con usted. Reacciones sobre la resolución, ¿cómo viene? Adicionalmente, quiero decirlo porque yo lo he dicho y yo no tengo ningún problema en volverlo a repetir. El presidente Funes, cuando era entrevistador o cuando era candidato, se refirió bajo un rotativo que así esbozo con relación al tema del Parlamento Centroamericano, y él decía, es un cementerio de expresidentes, pero ahora él había dicho, ciertamente sí voy a ir al Parlamento. Bueno, aparte de estas afirmaciones que no dejan de tener su cierta gracia y que son muy características a veces de la política, es decir, eso que dicen el pez por su boca muere, pues es frecuente en política. Pero yo quisiera antes hacer un comentario general. Por favor. Es decir, miren, yo estoy un poco asombrado con todo esto. ¿Por qué estoy asombrado? Porque resulta que hay un artículo clarísimo, el 80 de la Constitución, que no estorbó la firma de un tratado que supuestamente viola la Constitución. Entonces nadie se dio cuenta en ese momento, porque nadie protestó, nadie dijo nada. Es que todos los diputados eran ignorantes y violaron la Constitución, los pobrecitos, sin darse cuenta, porque no la habían leído, o todo el gremio jurídico de El Salvador no lee bien la Constitución y no se dio cuenta. Entonces yo me pregunto, bueno, es decir, ¿hubo alguna interpretación constitucional en aquel entonces? ¿Qué se dijo respecto a esto? ¿O simplemente tocaba aprobarlo y se aprobó a mano alzada como se aprueban las cosas y nadie se atrevió? Si es que nadie se atrevía, porque tenían miedo a que si yo presento una demanda, luego me dificulten el ejercicio del derecho, etcétera. Bueno, entonces hemos avanzado, ¿verdad? Es decir, porque ahora ya no hay miedo, ¿verdad? Ojalá fuera esa la explicación. Pero a mí me deja con mucha duda, porque que no se haya debatido algo que era tan claro, aparentemente, ¿verdad? Dice, ¿qué le pasaba al gremio del derecho, ¿verdad?, en el país? Ignorancia, en aquel momento miedo, no se atrevían, no habían leído bien la Constitución. ¿Qué les pasaba, verdad? Bueno, yo creo que en parte refleja cómo nuestro sistema judicial y nuestro sistema de leyes ha sido un sistema que nos lo paseamos, lo interpretamos y lo hacemos como nos dé la gana. Esa es la primera observación. La segunda observación, de lo poco que conozco yo, cuando hay un tratado internacional, se suele tener bastante cuidado en interpretar la Constitución, y con mucha frecuencia en algunos países donde siento yo que el derecho está bastante desarrollado, se suele hacer una especie de interpretación única de parte de la Sala de lo Constitucional de cómo ese tratado hay que interpretarlo dentro de la Constitución. Porque claro, es fregado para un país que los tratados internacionales se puedan declarar inconstitucionales a cada rato, ¿me entiendes? Porque entonces el país pierde toda credibilidad. Es decir, lo que hablamos de seguridad jurídica del ciudadano, que no la hay, ¿verdad? Es decir, pero aparte de eso, donde no podemos jugar es a tener inseguridad jurídica en tratados internacionales con Estados Unidos, con Honduras, con cualquier otro país del mundo, ¿verdad? Y entonces, generalmente los países no suelen jugar con los tratados internacionales con facilidad, ¿verdad?, sino que usan una interpretación única. Yo recuerdo cuando España firmó el Estatuto de Roma, la Constitución española creo que decía en aquel entonces, no sé si la han cambiado, que el rey no es una persona a la que se le pueda juzgar. Y en el Estatuto de Roma pues dice que se juzgará a todo el que cometa delitos de lesa humanidad. Pues, ¿el rey español puede cometerlos? Pues sí, digo, podría cometerlos, ¿verdad?, como autoridad. Entonces se pidió una interpretación única a la Sala de lo Constitucional, la dio y se firmó el tratado. Y no hubo problema porque ya venía la cosa garantizada. Bueno, aquí parece que funcionamos de otra manera, pero yo creo que esos dos aspectos son dos aspectos que deben hacernos reflexionar por lo menos. Ok, doctor Godoy, por favor. Sí. Yo voy a referirme un poco a la dimensión política de esto, porque la dimensión jurídica bien la han explicado y es clara, dice el doctor Portillo Cuadra. No hay que olvidar el contexto en el que se constituye el tratado de creación del Parlamento Centroamericano.
era el contexto de una Centroamérica en el contexto de una guerra interna, donde la guerra civil, por ejemplo, en El Salvador era la marca, ¿verdad? La situación en Nicaragua, la insurgencia en Guatemala, etcétera, que era un contexto donde no era la democracia la que estaba al centro, ni era el bienestar de la gente, sino que era la guerra y cualquier cosa que tuviera carácter contrainsurgente. En ese contexto es que el Parlacen nace, ¿verdad? Por eso es que nadie le puso atención y a nadie le importó lo otro. Se presumía que al pacificarse la región y que El Salvador, por ejemplo, entrara a una fase diferente, podría entonces abrirse el espectro para hacer las comprensiones de lo político y salir de lo meramente beligerante y electoral, que era la norma en la democracia formal de ese tiempo. Pasada ya ese proceso de pacificación, uno espera de que quienes piensan, quienes analizan y quienes discuten se hubieran fijado en eso. Lo que pasa es que quienes estaban en la guerra años anterior también entraban al sistema, a vivir del sistema, a acomodarse en el sistema, y el Parlacen era precisamente un lugar donde ir a descansar, donde ir a estar, porque no tiene realmente más trascendencia que eso, ¿verdad? Aparte de que beneficiaba a expresidentes que podían estar teniendo complicaciones con sus gestiones anteriores, y facilitaba también que aquellos que habían sido diputados pero que ya estaban quemados, perdonen la expresión, pudieran también un lugar donde decorosamente ir a terminar la carrera política. Ese era el contexto del Parlacen. Ahora, ¿verdad? En este contexto de libertades y de gente que está más preocupada por la democracia y con una sala de lo constitucional también más favorable para este tipo de discusiones, por eso es que esto tiene sentido. Pero como decía un amigo en una universidad un día de estos, es que el problema del presidente Funes es que trastocó el orden de las cosas, ¿no? Y al trastocarlo, él tenía que haber quedado totalmente limpio, pero si no queda totalmente limpio, eso se le revierte, ¿verdad? Por eso es que la frase esa de que el Parlacen era el cementerio de los políticos, bien lo decía el padre Tojeira, el pez por su boca muere, ¿verdad? Porque haber pasado limpio y transparente durante 5 años no era una tarea fácil, ¿verdad? Y haberlo prometido también fue un riesgo mal calculado. Ok. Vamos a otra pausa, señores, en 8 en punto. Quédese con nosotros, que tenemos todavía mucho más que compartir con todos ustedes. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias por su preferencia. Padre Tojeira, arranco con usted. Y es que no podemos pasar desapercibido acusaciones que se han estado virtiendo, ya lo había dicho, en los últimos días, no solamente en rotativos de circulación nacional, sino que en algún rotativo electrónico. Acusaciones de que el presidente Funes ocupó la cosa pública del Estado para favorecer sus bienes, construcción de residencias, la meritocracia no estuvo a la orden del día, etcétera, entre otras acusaciones que ciertamente se están sentando sobre los últimos días, y la figura también del presidente Funes. Es decir, adicionalmente a esto, la resolución de la Sala de lo Constitucional, donde si estas acusaciones tienen algún sustento, porque hay que decirlo así honradamente, daría paso a una investigación y a sendas acusaciones. Bueno, vamos a ver, yo diría 3 cosas. Una, el presidente Funes le ha gustado mucho pelearse con la gente, ¿verdad? Y entonces es normal que le busquen las vueltas al terminar. Es decir, le ha buscado las vueltas a otros, los ha acusado, los ha señalado con el dedo, ha peleado, los ha llamado corruptos, lo van a mirar con lupa. Bueno. 2, yo creo que le conviene al presidente Funes que lo investiguen. Digo, simple y sencillamente, pues porque si es inocente, pues chévere, queda exonerado de esa especie de respuesta inquisitiva que ha procedido o que ha producido un modo de él que ha sido agresivo, ¿verdad? Entonces, muy bien, digo, si hay acusaciones públicas y tal, que lo investiguen, ¿verdad? Yo eso creo que no solamente es bueno para el país, sino que puede ser bueno para el presidente. Si resultara que tiene problemas, pues también es bueno para todos y para él también, en la medida que los castigos legales tienen el efecto de rehabilitar a las personas, según dice la norma, ¿verdad? Y la ley y la teoría, al menos jurídica.
Y tercero, yo quisiera insistir en un tema más. Y es decir, que bueno, cuando un presidente sale, casi siempre le acusan de haberse enriquecido muchísimo. Hasta ahora no ha habido uno de los que yo conozco estando aquí que no digan, tal vez Duarte, pero decían de los hijos, ¿verdad? Pero no conozco uno que de los otros ya hasta ahora que no digan que se ha hecho millonario, que se ha enriquecido muchísimo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, yo diría también una cosa, miren, es decir, sacar en los periódicos una casa de lujo, ¿verdad?, etcétera, debe plantearnos un poco no solo el tema del lujo de los funcionarios, que está bien, sino el lujo, el sentido del lujo en el país. Es decir, yo provengo de una cultura que es la cultura eclesiástica, es decir, tengo mis limitaciones como cualquiera, soy un pecador, etcétera, pero bueno, conozco esa tradición, ¿verdad? Y en esa tradición se dice que el lujo equivale al robo, ¿eh? Entonces, uno puede decir, los presidentes robaron si viven con lujo, ¿eh? Pero también los empresarios que tienen un lujo exagerado están robándole al pueblo salvadoreño. Entonces, reflexionar sobre el lujo es importante a nivel general. Ok, padre Tojeira, doctor Óscar Godoy, amigos televidentes, es importante también analizar parte de las expresiones de algunos funcionarios que han sido demandados por parte del presidente Funes. Muchos queremos saber de primera mano qué va a pasar. Muy buenas noches, diputado Roberto Dauizón, un gusto tenerlo en 8 en punto. Buenas noches, Sergio, un gusto estar contigo, con los televidentes y también con el padre Tojeira y con el doctor Godoy. Es un gusto estar con ustedes, a tus órdenes. Diputado, no tengo mucho tiempo y le pediría que fuera bien puntual, porque tengo varias preguntas. Uno, resolución de la Sala de lo Constitucional, donde el presidente Funes no va a poder accesar a este cargo, ni mucho menos al fuero. ¿Ha ponderado usted el día lunes demandar al señor Funes y particularmente luego de todo lo que dijo de usted y su familia? Bueno, mire, es un tema que estamos reflexionando, pero no es un tema de estar buscando revanchismo o venganza, sino que es un tema de justicia. Ahora, lo importante acá es el mensaje que está dando la Sala de lo Constitucional cuando está tomando más bien una medida cautelar mientras dirime una controversia constitucional que en Guatemala la acaban de decidir y han definido de que es inconstitucional que cualquier presidente, cuando termina su mandato, pueda asumir como diputado del Parlacén, porque el diputado del Parlamento Centroamericano es electo directamente por el voto popular y no puede ser que este se convierta en un cargo honorífico para alguien que ya fue electo presidente y sin haber sido electo para otro cargo asume esa función. Creo que aunque en el pasado esto se dio con otros presidentes, nadie había presentado la inconstitucionalidad sobre este tema, pero ciertamente desde que se configuró esto en el convenio centroamericano, no fue lo más feliz, ni creo que lo más correcto. Y en algún momento de la historia tenía que ponerse alto esto y bueno, este es el momento, en vez de seguir esperando a que se corrija ese error histórico. Ok, no tengo mucho tiempo. La otra pregunta es que vimos los rotativos, tanto electrónicos como de circulación, y vimos que en algún momento lo mencionaron a usted. Usted dio a conocer el tema de la meritocracia cuando la señora Ada Michelle Guzmán, madre de la señora Michelle Guzmán, conocida popularmente como la Michi, trabajaba para Incinca y usted lo dio a conocer. Hoy vemos acusaciones de viviendas, de testaferros, prestanombre, algún tipo de préstamos bancarios, pero también acusaciones de compra de relojes, de carros, etcétera. ¿Qué opinión le merece a usted estas sendas acusaciones en contra del señor Funes? Pero mira, yo creo que es un tema de probidad, un tema que hay que revisar todos. Como salvadoreños tenemos que pedir cuentas de todos los funcionarios que han pasado por cualquier puesto público y fondos del Estado. Y el hecho que no tenga fuero le permite a él poderse defender ante la justicia y demostrar también su inocencia, si es que es inocente,
o si se demuestra que ha tenido un enriquecimiento ilícito, pues que le caiga todo el peso de la ley. Nadie puede estar por encima de la ley, nadie tiene ninguna corona para eximirlo de responder o rendir cuentas por los fondos que ha administrado, y esperaríamos que no haya un finiquito express como se dio en el gobierno anterior, que a 2 semanas de haber dejado el gobierno se le dio un finiquito al anterior presidente. Pero en este caso, con todo lo que se ha venido conociendo y que pueden salir más casos o más señalamientos hacia el actual presidente y los funcionarios que le rodean, yo creo que si la Corte de Cuentas se presta a estar dando finiquito express, pues estaría ratificando el que de alguna manera aquí hay algo oscuro, y el manejo torcido de la política y de la institucionalidad estaría demostrándose también. Ok. Diputado Dawison, muchísimas gracias por el tiempo destinado a esta su entrevista 8 en punto. Muchas gracias, un gusto haber compartido con ustedes, Dios los bendiga. Ok, doctor Godoy, reacciones, acusaciones, etcétera, etcétera. Yo he visto las reacciones en medios y también he estado monitoreando las redes sociales, y realmente me preocupa que estas cosas pueden ser ciertas. Primero porque si fueran ciertas sería terrible, porque se estaría marcando a un funcionario que se declaró el paladín de la lucha contra la corrupción y la encarnación de Monseñor Romero. Yo no creo que Monseñor Romero se hubiera querido robar aunque sea $1 de donde estuviera. Eso hay que meditarlo profundamente en el sentido en que lo digo. Pero hay que resaltar el factor moral de esto. No es posible que alguien, después de haber pasado por un gobierno, transforme su vida tan radicalmente. ¿Cómo es posible que funcionarios, que personas comunes y corrientes, que tenían antes un estilo de vida que andaba por los $1,500 a $2,000 mensuales, puedan en 5 años tener estilos de vida de $40,000 a $60,000 mensuales? ¿Cómo es posible que haya gente que compraba su ropita, sus trapitos, como dice la gente sencilla, con $40 o $60, y de repente usa camisas de $3,000, de $300, corbatas de $400, zapatos de $500, relojes de $16,000, carros de miles de dólares? No es posible que en este país tan pobre y con mucha miseria haya gente que tenga encima ropa y joyas de $20,000 a $25,000 cada día. Eso es totalmente inmoral. Y es inmoral no porque el lujo en sí mismo sea inmoral, sino porque en muchas ocasiones se trata de dineros extraídos del sudor y la sangre de la gente que se levanta a las 4 o 5 de la mañana y se acuesta a las 11 de la noche para ganar $5 o $6. De esa gente común y corriente que apenas a veces paga los 20 centavos del bus, y cuando hay paro no haya ni cómo hacer. De esa gente que resuelve el día con una sopa Maruchan, por ejemplo. ¿Cómo es posible que alguien diga, en esa casa voy a vivir pero la voy a alquilar, me la están haciendo para que la alquile? No entiendo. Esas cosas no se entienden más que desde la perspectiva de la corrupción política. Yo no sé si eso es cierto o es mentira. Lo que sí resalto es que de ocurrir ahora o antes, o si va a ocurrir adelante, es un acto políticamente inmoral que siempre hay que señalarlo. Padre Tojeira, no tengo mucho tiempo, pero es importante sobre las palabras y las acusaciones que se ciernen sobre hasta este momento el presidente Funes. No, bueno, ya he dicho lo que me parecía, es decir, que cuando hay una noticia como la que ha salido y ha circulado de favoritismos, etcétera, es la Fiscalía la que le toca investigar, yo diría que incluso de oficio, y aclarar si realmente esa investigación da muestras de actos ilegales, proceder, ¿verdad? Es decir, dar el derecho de defensa al presidente Funes o expresidente, según cuando lo demanden, y digo, si hay razón para demandar, ¿verdad? Es decir, darle el derecho de defensa y aclarar lo que hay, es decir, si hay algo, pues adelante, la ley tiene que seguir caminando, y si no hay nada, pues mejor, porque queda él aclarado, ¿verdad? Mejor para él, digamos. Señores, otra pausa en 8 en punto. Regresamos enseguida para despedirnos. Ya no tenemos tiempo. Volvemos.
Ay, señor, el tiempo, llegamos al final de esta su entrevista 8 en punto. Padre Tojeira, un gusto que nos haya acompañado. Ha sido un gusto también estar con ustedes y feliz fin de semana. Doctor Godoy, también un gustazo. Un gusto, un saludo de nuevo a los salvadoreños. Amigos televidentes, antes de finalizar, quiero mandar las condolencias a la pesarada familia de mi productora Georgina García, sensible fallecimiento de un familiar muy cercano. Desde acá, Georgie, un abrazo muy fuerte y obviamente la familia de Canal 33 se une a su dolor. A continuación, solo fútbol. Señores, hasta mañana. Que el Señor nos bendiga a todos.